Bueno, un caso que nuevamente nos obliga a volver la mirada, porque así pasa en la República Argentina, históricamente ha sucedido a estos casos policiales graves que terminan en tragedia y mucho más nos duele cuando es la víctima una criatura, un niño, un inocente, como en estas circunstancias. Y otra vez son válidas todas las miradas que traten de tener alguna participación en el debate y en una cuestión que probablemente nos debamos todos los argentinos. Hemos convocado a nuestra mesa en vivo al doctor Carlos Ríos López, abogado penalista, para que nos dé su parecer ante casos y circunstancias como esta. Doctor, bienvenido, buenas noches, gracias por su presencia. Buenas noches, Carlos, gracias a todos ustedes por la invitación. ¿Por dónde, desde su especialidad, desde su perspectiva, por dónde arrancaría el análisis de este caso? Bueno, primero un breve reconto de cuál es la situación, digamos, en la que estamos hoy parados, que entiendo yo es grave, de cierta gravedad y que nos obliga a ocuparnos. Fíjese que hace 4 días tuvimos que lamentar la muerte de una menor de 15 años, Jennifer, también en un ingreso por parte de 2 malvivientes a su casa, quienes le robaron a su mamá y a su papá. Uno de ellos interpreta como que la madre de la menor iba a ejercer resistencia y de inmediato dispararon. 4 meses antes teníamos que lamentar la pérdida de Morena, de 11 años de edad, a quienes, y cito textualmente la autopsia, le reventaron el hígado y el riñón, y uno de los riñones, para quitarle un celular. Y ahora la muerte de Uma ante un intento de robo. El papá quiere escapar o esquivar. Sí, siendo funcionario policial, él y su mujer, ¿no? Ambos pertenecientes a la Policía Federal. La señora se encontraba cerrando el portón y es lo que todos vimos en la cámara. De inmediato, repitiéndose, por eso nombro los anteriores 2 casos, repitiéndose la misma mecánica, es decir, sin dudar y sin mediar ninguna palabra de advertencia, el ladrón agarra el arma, que ya la tiene cargada, ya sale con el arma preparada y dispuesta al disparo y realiza varios disparos que en los 3 casos que relato impactaron contra la humanidad de las menores en zonas vitales del cuerpo. ¿Qué obliga a revisar un caso como este? ¿Qué hay que rever? El análisis de estos 3 casos testigos a nosotros nos muestra una mutación en el plano del modus operandi y lo que es el análisis criminológico que deberíamos hacer. Ya no sirven viejos conceptos, esquemas y paradigmas para el análisis de la delictualidad moderna o es en la que estamos incursos todos y la que todos podemos ser víctimas. La criminalidad está cada vez más violenta, ¿no? Primero, el nivel de violencia que se ha recrudecido y que exponencialmente aumenta. 2, la baja edad de los imputados, diríamos, de los delincuentes. Tercero, el borramiento de la línea que separaba, al menos en la cabeza del delincuente, lo que era el ladrón del asesino. Usted antes escuchaba a las personas que delinquen, esta separación que había entre los que roban pero no matan y los que matan pero no roban. Hoy en día esa línea, si se quiere, que trazaba un cierto código, lo pongo entre comillas, pero código al fin, ya se ha borrado. Es decir, ya no hay códigos. Incluso el que mataba tenía el código de niños no, menores no. Todo código se ha borrado. En parte por el nivel bajísimo, escaso o nulo de educación, en parte por la droga. Claro, están absolutamente enajenados por el consumo de drogas. Usted fíjese que en el caso de Uma, ni siquiera es que fueron a intentar robarle a esta pareja de policías inicialmente. Previamente, 10 minutos antes, habían robado un Toyota Corolla a un comerciante de unas pocas cuadras atrás. Entonces, absolutamente enajenados, jóvenes, atravesados por la problemática de los estupefacientes, sin duda alguna, con un nivel de violencia y con ese borramiento que le digo yo,
que antes por lo menos uno podía diferenciar entre el que roba y el que mata, donde hoy en día, bueno, van a robar, pero si se tienen que cargar con la vida de uno, de varias personas, e incluso siendo menores, ya no les importa. Y esto nos obliga a trazar una nueva política criminal. Usted es un operador de la justicia, una parte quizás de quienes tienen que enfrentar una problemática como esta. Por eso, ¿qué observa? ¿Qué medidas se deberían tomar? ¿De dónde deben venir las señales? El mensaje como para contener, controlar, evitar este tipo de situaciones. Debe haber una vocación política, debe haber un mensaje, un fuerte mensaje desde las instituciones hacia la sociedad. La presión social puede operar algunos cambios en las leyes, en las resoluciones, en los fallos judiciales. ¿Por dónde hay que entrar? Hay que entender que la política criminal, muy distinto a lo que nos enseñaron quizá autores clásicos, por eso digo, hay que cambiar de paradigma, tiene que ver con la interconexión de una enorme cantidad de factores. La política criminal no es solo la decisión que toma, supongamos, los fiscales o los fiscales y los jueces para atacar la problemática de lo delictivo, sino que ya arranca con una decisión política, porque hay que entender que la actuación de fiscales y de jueces siempre va a estar mediada de la decisión que inicialmente tome quien esté en el gobierno nacional y provincial. Y en este sentido yo sí veo como una señal positiva la frase de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que luego fue replicada por el presidente, cuando dicen la van a pagar. Y no es una mera declamación aparentemente, luego veremos en los hechos si esto se concreta o no, pero sí la intencionalidad es clara y dirigida a que exista una señal que impacte en todos los operadores jurídicos, en la policía, y que les dé ese aire de confianza, ese margen para poder actuar dentro de los límites de la Constitución, pero con la plena seguridad de que van a tener un apoyo político a los efectos de realizar todas las investigaciones, todas las aprehensiones, todas las detenciones, y eventualmente los jueces tendrán la tranquilidad de que desde el espectro político van a poder dictar las eventuales prisiones preventivas o convalidar los cambios de las calificativas que los fiscales pidan. Van a tener ese respaldo político que todo fiscal, abogado y juez necesita. Yo le voy a poner un ejemplo para que usted vea la importancia de la decisión política. Durante el gobierno, y estamos hablando de casos de Buenos Aires, por eso lo tomo, de María Eugenia Vidal, habían 42.000 presos aproximadamente en Buenos Aires. Durante el gobierno de Kicillof existen actualmente 32.000 personas privadas de su libertad en Buenos Aires. Y esto no es porque el gobernador Kicillof vaya y abra la puerta de las cárceles y haya liberado 10.000 presos, sino porque los jueces y los fiscales interpretan señales políticas y actúan en consecuencia. Entonces, ante su pregunta, ¿qué es lo primero que se necesita? Una señal política. Y por supuesto que la presión social influye para que esa señal política sea lo más intensa posible. Bueno, evidentemente estamos comenzando este 2024 con una fuerte señal, una gran alerta, ¿no?, de cómo estamos en materia criminal en el país, y requiere una actuación inmediata. Absolutamente. Ahora, con lo político no basta, Carlos. Hay muchas aristas, pero a los fines de mencionar solo dos, porque los tiempos en TV son tiranos, yo diría, en primer lugar, la cuestión preventiva es importante, pero cuidado, llenar de cámaras un municipio no es prevención, es apenas la primera parte, porque detrás de cada cámara o de cada pantalla que muestra las diferentes imágenes de lo que está pasando en la ciudad, se necesita un operador o varios operadores preparados para interpretar lo que se está viendo. Es decir, las cámaras por sí mismas no previenen nada. Y esto lo vuelvo a unir con el caso de UMA. La presencia de cámaras no es vigilancia. No, para nada. Es solo una cámara. Bien. Es solo una cámara, es solo un aparato que está filmando y que en todo caso les sirve más a ustedes como prensa, a los efectos de después poder mostrar lo que ha pasado, o quizá les sirva al juez
o al tribunal de condena para poder tener ciertas certezas de a quién condenar y a quién no. Pero la prevención se da cuando detrás de esas cámaras hay un operador preparado. Fíjese que el Toyota Corolla negro en el que llegan los delincuentes había sido robado 10 minutos antes y esto sí había sido captado por las cámaras del municipio. ¿Qué significa esto? Que si hubiese existido un operador viendo, o si es que estaba viendo, si hubiera estado preparado y hubiera enviado una patrulla policial de inmediato, probablemente, no vamos a hacer aquí futurología, pero la muerte de Uma se podría haber evitado. Entonces, la prevención entendida no solo como un llenado de equipos tecnológicos, sino como tecnología más personal capacitado, es una herramienta fabulosa que todos los países serios hoy la tienen. Bien. Bueno, doctor, gracias por su tiempo, por su presencia y que, bueno, dentro de todo tengamos un gran año en materia de coberturas judiciales, tribunalicias, ya que nos cruzamos en los pasillos de los tribunales. Bueno, muchas gracias y yo invito a la sociedad a debatir estos temas. Quedan abiertos, Carlos, una enorme cantidad de interrogantes en virtud de este caso. Lo que sí yo espero que empecemos a debatirlos sin esperar a que hayan tragedias. Claro. El tema de la reincidencia y de la reiterancia, es yo otro espero aspecto. volver a tratarlo algún día con usted porque es fundamental que como sociedad nos debatamos qué hacemos con las personas que delinquen una, otra y otra vez. Claro. En el caso de estos delincuentes, todos tenían antecedentes penales. Entonces, hay un serio debate que tenemos que darnos hacia el interior de los medios de prensa, de la sociedad y del Poder Judicial. Bien. ¿Y qué hacer con los menores? Porque estos delincuentes también tenían antecedentes, habían comenzado muy jóvenes siendo menores de edad, que evidentemente después son potenciales criminales que salen a matar. Absolutamente. Otro de los grandes debates, Carlos. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir nosotros.